En esta semana veremos en la lección cómo Dios es creador, redentor y a su vez Él desea habitar con su pueblo y tener comunión directa con nosotros. Tal relación requiere tiempo, requiere atención y entrega. Y soy el pastor José Reño y quiero invitarte para estudiar la lección número 10, el pacto y el modelo. Y no avanzaremos sin antes tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor, por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de entregarnos, Señor, a este estudio y a tu voluntad y a tu presencia, Señor. Por eso, danos tu compañía y enséñanos a que cada enseñanza y lección pueda ayudarnos a afianzar nuestra fe más en ti y a ese pacto que tú has hecho con nosotros. Te pedimos tu compañía y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, siempre iniciamos con nuestra lectura bíblica que aparece en el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. El pueblo de Israel respondió unánimemente a Dios con disposición a obedecerle como Dios había dicho. Pero además, ellos mostraron que la verdadera fidelidad surge de un corazón cuando es transformado. La vida cristiana se puede comparar a una carrera que requiere perseverancia, donde se deja atrás todo pecado, todo obstáculo que impide avanzar. Por eso, para mantenernos firmes, debemos fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien soportó la cruz con gozo y alcanzó la victoria, siendo el consumador de esa fe en la que tú y yo creemos. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios se identifica por guardar los mandamientos y sostener la fe en Jesús con paciencia, esa paciencia constante, incluso bajo la prueba. Por eso, esta semana veremos cómo Dios espera que nuestra fe se desarrolle en el pacto que Él ha hecho con el ser humano. La lección del domingo, el libro y la sangre. Bueno, en esta sección de la lección veremos sobre la ratificación del pacto en Sinaí que unió la lectura de la palabra de Dios y la aspersión de sangre, donde se sellaba una relación especial entre Dios y su pueblo bajo su autoridad. Veamos lo que nos enseña Éxodo capítulo 24, versículos 1 y 2. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Dios aquí establece un orden jerárquico en el acercamiento a su presencia. En primer lugar aparece Moisés como el mediador, y él debía subir solo mientras los demás representantes se inclinaban desde lejos. Allí se da una restricción que es impuesta al pueblo, y fue regulada esta restricción por parte de Dios. Aquí también se ve que Moisés transmite fielmente las palabras y las leyes de Dios, y el pueblo solamente debía responder con unanimidad, aceptando la totalidad de sus mandatos. A su vez, dice el texto que se edificó el altar como punto de encuentro entre Dios y el ser humano. Pero mira lo que sigue diciendo los versículos siguientes. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bueno, ya en esta parte de la lectura
vemos que se presentan holocaustos, se presentan sacrificios de paz que son realizados por jóvenes de Israel. Allí se representa a esa nación en adoración. Esa nación que ve allí que la sangre de los animales se dividía en dos partes. Una se colocaba en tazones y la otra parte de la sangre se esparcía sobre el altar. Esto era para representar la purificación y la dedicación del lugar donde se ratificaba el pacto de Dios con el ser humano. La sangre que se ve allí representa la vida y al rociarla sobre el altar se consagra el pacto ante Dios. Esta acción sella de manera sacrificial la relación entre el Señor y su pueblo. Moisés procede a practicarlo, pero luego de hacer este acto, pues se dice que él leyó el libro del pacto ante todo el pueblo. Allí repitieron así las palabras que Dios había dado y así aseguraron y comprendieron y además se comprometieron a obedecer. Luego de esto, Moisés rocía la sangre sobre el pueblo y le recuerda que es la sangre del pacto que Dios había hecho con ellos. Este acto une a Dios y une a los israelitas en un vínculo sellado por sangre, que obviamente y claramente prefiguraba el sacrificio que Cristo iba a hacer por la humanidad. Esta ceremonia en el Sinaí nos muestra que la relación con Dios se fundamenta en su palabra y se sella con su sangre. El pacto inicia con Dios y en su gracia que provee el mediador, o más bien, o el cordero. Así se garantizaba que la obediencia sea fruto de su obra redentora por amor a nosotros. No podemos pensar o ver una vida sin el sacrificio de Cristo, sin la bendición de conocer ese acto donde al entregarse por nuestros pecados, ahora somos limpiados, perdonados y listos para empezar a vivir una vida con el Señor. En la lección del lunes, ver a Dios. Aquí vamos a ver una escena en el Sinaí que es una de las más impresionantes que aparecen y se registran en la palabra de Dios. Analizaremos cómo se experimentaron o qué fue lo que experimentaron las personas que estuvieron allí. Veamos lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 24, versículo 9 en adelante. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió al monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos fueron testigos de algo inigualable. La Biblia dice que vieron al Dios de Israel y allí contemplaron un suelo como embaldosado de zafiro. Este lenguaje resalta algo muy especial y es que se ve la pureza, la majestad y la gloria del Señor. Pero allí se le permitió a ellos permanecer ante su presencia sin ser consumidos. Ahora, esto que se ve, la nube muestra que cubrió el Sinaí y la gloria de Jehová reposó sobre el monte. Y con apariencia de fuego abrasador, dice el texto. Este cuadro anticipa el carácter santo y poderoso de Dios y nos recuerda que cuando nos acercamos a Él debemos acercarnos con reverencia, porque es para nosotros un privilegio que demanda mucho cuidado cuando nos presentamos delante de Dios. Porque delante de Dios tenemos a un Dios santo, soberano, glorioso, que al compararse con nosotros o compararnos nosotros con Él, pues simplemente estamos en un nivel muy por debajo. Es decir, no tenemos lo suficiente para poder acercarnos a Él. Por eso el privilegio que estas personas tuvieron de poder acercarse a la presencia misma del Señor. Ahora, el relato continúa y ahora dice el versículo 12 y 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Bueno, aquí Dios llama a Moisés para recibir directamente su ley que iba a ser escrita. Pero además se señalaba cuál era ese origen de esa ley.
Las tablas de piedra que se le iban a dar representaban la permanencia y esa inmutabilidad que Dios le iba a dar a su ley, a sus mandatos. Ahora, la entrega de la ley en este contexto se da en un contexto glorioso, especial. Ahora, mientras Moisés ascendía hacia una mayor cercanía con Dios, pues el pueblo quedaba a prueba en su ausencia. Ellos quedaban allí abajo. Pero mira lo que dice Levíticos 10, porque pasó algo. Mira lo que dice allí la Biblia. Nadab, Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Bueno, aquí nos estamos adelantando un poco de lo que sucedió después. El caso de Nadab y Abiú es un recordatorio muy severo de lo que es el acceso a lo sagrado. Jamás, escucha esto, jamás se va a sustituir la conversión del corazón, porque estos hombres no eran israelitas comunes, habían subido al Sinaí, habían visto la teofanía, la presencia misma de Dios, habían comido en presencia del Señor. Sin embargo, la experiencia que ellos habían tenido no fue suficiente y no produjo en ellos obediencia duradera. Porque cuando ellos ofrecieron fuego extraño allí en Levítico, más adelante, después de esto que estamos leyendo de Éxodo capítulo 24, pues se ve que ellos no solo violaron un mandamiento de la liturgia, sino que también desafiaron la santidad de Dios cuando actuaron según su propia voluntad, dando y entregando fuego extraño. Ahora, el versículo 9 que leímos sugiere que incluso pudieron haberlo hecho bajo influencia de vino, y por eso allí pues se ve ahora agravando la situación con irreverencia. Entonces, es posible que podamos estar utilizando las cosas sagradas aún teniendo el privilegio de haber visto al Señor. Estos hombres, estas personas, habían tenido la oportunidad de estar en presencia de Dios. Tuvieron la oportunidad de administrar en el santuario y aún así no les bastó para entender la soberanía de Dios. Ahora, esto desarma la idea de que ver milagros o experimentar lo sobrenatural pueda garantizarnos a nosotros la salvación. De ninguna manera. La verdadera fidelidad es una experiencia donde todos los días consagramos nuestra vida al Señor. Quien recibe grandes privilegios también asume grandes responsabilidades proporcionalmente por lo que ha recibido. En el juicio que se ve aquí de Nadab y Abiú, pues no fue desmedido, porque se ve como Dios es un Dios coherente con la justicia y por eso con mismo fuego consumidor los destruye. Y allí se ve que aunque estos hombres tenían un alto respeto o más bien más una responsabilidad, ellos mostraron irreverencia, mostraron desinterés por las cosas sagradas. Y sabes, puede ser que tomemos lo sagrado como y lo profanemos, usemos lo especial de Dios y lo utilicemos como algo normal. Tengamos cuidado, porque su templo, las cosas que se han dedicado para el Señor son especiales y deben ser mantenidas en su lugar, con lo que se ha apartado para Él, con lo que se ha consagrado. Tengamos mucho cuidado porque a veces cogemos las cosas de Dios muy someramente, muy banalmente y podemos caer en el mismo juicio que le pasó a Nadab y a Abiú. Que Dios nos ayude a que lo sagrado se conserve, a que lo santo de Dios, que su presencia sea constante en nuestra vida. Y tengamos ese cuidado de usar nuestras palabras, tengamos mucho cuidado de nuestras acciones y que todo lo que hagamos solamente honre y glorifique al Señor. En la lección del martes, poder para obedecer. Bueno, ya en esta sección nos muestra que la obediencia de la ayuda que recibimos del poder de Dios, veremos cómo Israel prometió 3 veces obedecer a Dios, pero 3 veces fracasó. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron:
todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Israel respondió con determinación cuando Dios les invitó a obedecer. Ellos dijeron, con esa determinación haremos todo lo que Jehová nos diga, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Sin embargo, la historia revela esa incapacidad para sostener esa promesa, para mantenerse firmes en los caminos de Dios. Sabes que Josué advirtió que ellos no iban a poder servir al Señor, porque Dios es un Dios santo y Él no tolera la rebelión, Él no tolera el pecado. Y cuando el corazón humano está endurecido por el pecado, es incapaz, escucha bien, es incapaz de perseverar en la santidad. Se va a cansar, se va a frustrar, no le va a gustar, se siente incómodo. Por eso es necesario la intervención de Dios, porque Dios nos ayuda a desmontar la idea de que el hombre por naturaleza pecadora puede alcanzar la justicia. Solo Dios por mérito propio, por su poder, por su maravillosa providencia puede ayudarnos a obedecer. Porque mira, la obediencia no se origina en la voluntad del ser humano, porque nuestra naturaleza caída, nuestra rebeldía, nuestro corazón necio y nuestro corazón orgulloso, más bien nos llevan a la desobediencia. Y es posible cuando nosotros amemos al Señor y recibamos a Dios y del fruto de una entrega al Señor es que podamos ver obediencia. Pero no nace en nosotros, no es instantáneo tampoco, porque lleva tiempo que nos despeguemos de lo banal, nos despeguemos del yo para hacer la voluntad de Dios. Por eso Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es probable que por la experiencia que vemos en la lección de este día, nos pueda pasar que podemos hacer promesas a Dios de que podemos obedecerle, de que le vamos a ser fieles y de que todo lo que Dios nos diga, eso haremos. Pero puede ser que nos pase lo mismo que le pasó al apóstol Pedro, porque Pedro dijo, Señor, aunque todo el mundo se escandalice, yo nunca me escandalizaré, yo nunca te negaré. Pero sabes, aquí se presenta en la lección de hoy cómo la obediencia puede ser como resultado de una acción que tenemos directamente con Dios, cuando nos relacionamos con Él. Y por eso allí el texto nos invita en Ezequiel a que el lenguaje es del Señor, yo te daré, yo pondré, yo haré un corazón nuevo, una vida nueva. Y se enfatiza que es Dios quien inicia y quien completa la obra. Así como Pablo también lo dice, que Dios no solamente nos justifica, no solamente nos salva, no solamente nos perdona, sino que también nos santifica y nos infunde ese poder para poder obedecer. Esta obra no es tampoco mágica, no es automática, no es por comer algo o hacer algo. Se requiere de nuestra entrega diaria. Si no te entregas hoy al Señor, pues no vas a andar en el camino de la obediencia y la santidad. Pero incluso esa entrega es sostenida por su Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos ayuda, el que produce el querer, como el que produce también el hacer. Ahora, consideremos cómo la debilidad que nosotros tenemos como seres humanos se puede convertir en un instrumento de fortaleza divina. Porque hay un texto poderoso que aparece en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El reconocimiento de nuestra incapacidad, hermanos, es lo que abre la puerta, es lo que nos lleva al poder de Dios. La Biblia nos enseña que el éxito en la vida cristiana se da solamente por la dependencia,
por la permanencia, por la constancia que tengamos al Espíritu Santo. Esta dependencia se traduce en una unión dinámica con Dios, porque Él es el que limpia, Él es el que da el nuevo corazón, Él es el que pone su espíritu y nos mueve a obedecer. Y así la santidad deja de ser un ideal que a veces se convierte en inalcanzable. Es que yo siento que no puedo ser santo, es lo que muchos dicen. Es que la santidad es algo complicado, pero ese ideal inalcanzable se puede convertir en una realidad y se puede incluso convertir en un estilo de vida en todos los contextos en los que nosotros nos encontremos. Porque a Dios no solo le honra o no solo se le adora en la casa, no solo solamente nos volvemos santos o nos santificamos en la iglesia, sino también en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que pensamos. Y cuando dedicamos tiempo a Dios, pues tendremos tiempo para que en todas las cosas Dios nos santifique. En la lección del miércoles, en medio de su pueblo. Bueno, ya en esta lección veremos que el santuario era una representación tangible del deseo de Dios de habitar con su pueblo. Y este tema me apasiona, me encanta, me gusta, porque el santuario da detalles de cómo el propósito del Señor apuntaba a Cristo. Analicemos el significado y algunas lecciones que podemos sacar del libro de Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 9. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Dios inició aquí una construcción y se da unas indicaciones para que el santuario tuviera algunas características, y por eso se pide una ofrenda voluntaria. Ahora, aquí hay algo importante, y es que lo que se da a Dios debe nacer del corazón, es lo que dice el texto, no de la imposición, no de la obligación, no de la amargura, no de la negación. Aquí los materiales solicitados debían llevar ese componente de gratitud y de ofrenda. Y cada elemento, ya fuera oro, ya fuera plata, ya fuera telas, ya fuera madera, ya fuera piedras preciosas o aceite, tenían un simbolismo en el plan de la redención del ser humano. Y a través de cada una de esas cosas, lo que se buscaba era hacerle de símbolo para que el pueblo entendiera. Ahora, esta selección de cosas mostraba que lo mejor de la tierra debía consagrarse para Dios. No era lo que estuviera dañado, no era lo que estuviera contaminado, sucio, sino lo mejor debía entregarse a Dios. Así que Dios así buscaba un vínculo, ese vínculo para que nosotros entendamos que nuestra adoración debe estar con la excelencia. Cuando tú adores, debes adorarlo con excelencia. Cuando tú sirvas al Señor, debes hacerlo con excelencia. Toda ofrenda, todas las cosas que le entregamos a Cristo deben ser con excelencia y con cuidado. Porque con esto se representa nuestra gratitud y a su vez, pues podemos ver que en cada cosa que le damos a Cristo, pues realmente se ve la reacción de nuestro corazón a todas sus bondades. Ahora, la preparación del pueblo para este momento, para este proyecto magno, demostraba unidad en torno a un propósito santo en el que Dios establecía. Pasemos ahora a ver el principal objetivo y los materiales, pero vamos a ver allí en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25:40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El propósito del santuario aquí era manifestar la presencia de Dios. No era solamente contener a Dios allí físicamente en un lugar, pues Dios ni siquiera el cielo lo puede contener. Era el punto de encuentro donde Dios revelaba su gloria a ese pueblo.
Por eso la construcción debía seguir estrictamente el modelo que Dios le había mostrado a Moisés. Y se le había enseñado que la adoración no iba a admitir, Dios no iba a admitir invenciones del ser humano, no cosas o estrategias o métodos que pudieran inventarse por parte de Moisés o de cualquier otra persona. Porque cada detalle que estaba allí presentado reflejaba realidades espirituales que no conocemos, pero sí podemos ver representadas en el santuario. En el santuario se ve a Cristo en cada aspecto, en cada color. Se ven verdades profundas que nos llevan a entender un poco mejor el plan de Dios. Pero lo que Dios le mostró a Moisés era algo especial, porque era la maqueta, era la arquitectura de ese sistema del santuario, y ahora debía trasladarlo para la tierra porque lo que quería Dios era representarse o aparecer allí, que su gloria estuviera allí. Así que el santuario se convertía en un momento especial, en una lección objetiva de reverencia, de sumisión a la voluntad que Dios iba a dar. Así que también consideremos cómo esta estructura terrenal se relacionaba con la obra del Señor y ese ministerio en el verdadero santuario celestial. Veamos lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 47 al 50. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Hebreos 8, 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La edificación que iba a desarrollar aquí Moisés no iba a encerrar a Dios en un lugar, porque aunque Dios ha usado a los santuarios terrenales como figuras, estos señalaban solamente el santuario celestial, donde Cristo ejerce ahora un ministerio como sumo sacerdote. Ahora, Él sirve en un tabernáculo que no es hecho de manos, es decir, es superior, es eterno, es levantado por el Señor mismo. Entonces, es una idea errónea pensar que Dios está en la iglesia, que Dios se queda allí en la iglesia. Incluso hay un pensamiento en el que a veces caemos, y es pensar que solamente a Dios se le encuentra una vez a la semana y solamente se le encuentra en la iglesia. Qué triste llegar a pensar eso. Y usted dirá, no, pastor, pues yo no lo pienso así, pero ¿y qué tal si tú en tu vida diaria no buscas a Dios? Porque si no buscas a Dios el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sino que Dios no es Dios en tu vida el resto de días, sino solamente el sábado, y a veces solamente una hora del sábado, pues déjame decirte que estás pensando posiblemente de manera indirecta que Dios solamente se le busca en el templo o solamente Dios está en la iglesia. Mira, Dios no es un Dios al cual cuando terminamos nuestros servicios de culto le cerramos la puerta y lo dejamos allí encerrado. Dios es Dios el lunes, el domingo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Todos los días de nuestra vida, el Señor es Dios. Y allí Hebreos se presenta a Jesús como el cumplimiento de todo lo que el santuario terrenal representaba. Porque la obra del Señor en el cielo garantiza para nosotros acceso directo al trono de la gracia. Por eso pensar en que el Señor está en un templo aquí en la tierra es algo ilógico, porque el Señor tiene su propio templo. Incluso llega a decir que sus pies están en la tierra. En la tierra, este planeta es estrado de sus pies. Entonces, pensar en que Jesús está encerrado en un lugar es erróneo, o que solamente lo debemos buscar un día a la semana es erróneo, porque Él ministra en favor nuestro para perdón de nuestros pecados, para interceder delante del Padre. Veamos lo que dice Mateo 27, versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La muerte del Señor Jesús inauguró una nueva etapa en la historia de la redención.
porque el velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó de arriba a abajo, que era señal que el sistema ceremonial había llegado a su fin. Por esa razón, tú y yo no celebramos un santuario donde toca llevar un sacrificio para el perdón nuestro, porque ahora la muerte de Cristo nos da la oportunidad de ser restaurados y respaldados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque el acceso a la presencia de Dios ya no estaba ahora mediado por sacerdotes, ya no está dado por sacerdotes terrenales que interceden por el pueblo, sino porque ahora Cristo mismo es nuestro sacerdote. Este acto que fue visible confirmaba que el ministerio del santuario terrenal había cumplido su función y que ahora la obra se iba a trasladar al santuario celestial. De estos pasajes aprendemos que el santuario terrenal era un medio temporal, pero lo que se buscaba era enseñar que estaba allí la presencia y el plan de Dios, pero apuntaba un propósito especial, era apuntar hacia el ministerio celestial del Señor Jesús. Estas verdades nos muestran que Dios habita en medio de su pueblo a través de su Hijo, que garantiza acceso directo y comunión eterna con Él, y que su promesa es que Él volverá, y ya no para separarnos por nada ni nadie, y su plan se cumplirá pronto, y pronto estaremos con Él. Incluso Apocalipsis 21 dice que un día el Señor será nuestro templo. Ahora ya tendremos a Cristo, que cada templo que se muestra en la Biblia, que se levantó, cada santuario, nos muestra que Jesús vino a habitar con nosotros, vino a estar con nosotros. Y ahora debemos disfrutar de su presencia. Y un día gozaremos de su presencia de una manera plena cuando Él venga por segunda vez. Pero un día cuando Él restaure todas las cosas y en su tercera venida Él destruya el pecado y acabe con la maldad y allí establezca para siempre su encuentro con su pueblo, ese encuentro personal que tendremos con nuestro Dios. Y ya no estaremos encerrados en un templo, ya no tendremos que ir una vez a la semana, ahora lo adoraremos toda la eternidad. La lección del jueves, llenos del Espíritu de Dios. Aquí veremos cómo ahora se va a empezar a dar la construcción del tabernáculo, que dependió solamente y exclusivamente de la dirección del Espíritu de Dios. Analicemos cómo ahora la sabiduría de Dios y cómo también se da la implantación de un tema muy importante, porque se implanta o se recuerda el sábado y la importancia de la ley que unieron este proyecto para revelar verdades profundas sobre la presencia de Dios. Veamos lo que dice Éxodo 31, versículo 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he mandado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Dios eligió a Bezaleel, un poco complicado el nombre, y al igual escogió también a Aholiab, que era esos encargados para dirigir la obra del tabernáculo. Pero estos hombres habían sido capacitados con habilidades extraordinarias y habían sido capacitados y guiados por el Espíritu Santo, es lo que dice allí la Biblia. Esta es la primera referencia bíblica a alguien que fue lleno del Espíritu de Dios.
y aparece aquí en Éxodo. Y esto muestra un contexto que significa actitud técnica. Allí se veía creatividad, se veía cómo entendían y comprendían los trabajos sagrados y a ellos se les dio esa responsabilidad de liderar. Cada objeto, cada vestidura, cada mueble debía reflejar la santidad del Dios al apuntar allí su ministerio de Cristo. En su servicio, Dios espera que le demos lo que Él nos pide y lo hagamos de la mejor forma. Por eso el tabernáculo debía ser hermoso, debía ser funcional, debía manifestarse allí lo que Dios esperaba, que era su presencia. Y esto era lo que Dios esperaba, porque en medio de todas esas instrucciones, Dios vinculó esta obra también con el sábado. Y es lo que veremos a continuación como señal de santificación. Éxodo capítulo 31, versículo 12 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En plena descripción de la obra que debía realizarse en el tabernáculo, Dios aquí les está recordando un mandamiento que no pasaba de moda. Bueno, no hacía mucho se les había dado. Se les había indicado la importancia del sábado. Pero esto también enseña que la obra que se iba a realizar nunca debía desplazar al sábado. Es decir, aunque estaban creando o haciendo y edificando el santuario, que era algo sagrado y especial, no podía trabajarse el sábado porque era día de reposo. El sábado, hermanos, es una señal, y es una señal perpetua, como dice allí. Y es una señal perpetua no solo con el pueblo de Israel, sino con su pueblo, con todo aquel que considera ser parte del pueblo de Dios. Y es un recordatorio de que Dios, a través del sábado, nos recuerda que es el creador y santificador. En un proyecto tan sagrado como el tabernáculo, interrumpir la labor en sábado enseñaba que comunión con Dios es superior a cualquier obra hecha por seres humanos, incluso cuando es una tarea que Dios espera. Es decir, puede ser que usted diga: bueno, pastor, vamos a construir una iglesia y necesitamos terminarla rápido. ¿Podemos trabajar en sábado? Bueno, aquí ya hay un ejemplo claro de que no debe ser así, porque por encima de cualquier edificación humana está el santo día del Señor, que aparece registrado en su santa ley. Así que no podemos considerar como igual una construcción o algo que Dios ha pedido que hagamos que sea ajeno a nuestra responsabilidad de guardar el sábado. Por eso consideremos ahora cómo el Señor reafirmó el propósito del sábado. Veamos lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús aclaró que el sábado no es una carga, no es una imposición difícil y complicada y que trae tortura para nosotros. Más bien es un regalo, ese regalo divino para beneficiarnos, para darnos descanso. Es un regalo para ti, para mí, para encontrarnos con el Creador. El sábado es para nuestro bien, es para recordarnos que en él encontramos un verdadero reposo. En conclusión, hermanos, Dios proveyó ayuda especial y se la dio a estos hombres preparados para que ellos fueran artesanos guiados por el Espíritu Santo para edificar y preparar el tabernáculo con excelencia y de la mejor forma. En medio de estas instrucciones, pues Dios reafirmó su ley y a su vez el sábado como señal de santificación.
a veces podemos considerar las cosas de una manera liviana y resulta que Dios espera que con el Espíritu Santo seamos artesanos, que todo lo que hagamos para Dios sea para honra y gloria de su nombre, que todo lo que hagamos sea para honrarle y que todo lo que hagamos sea bueno, sea perfecto, lo mejor posible para que Dios sea honrado en cada acción. Ahora, no lo hacemos para agradar a Dios o para que Dios nos salve. Podemos hacerlo por obediencia, por respeto, por respuesta a todas sus bondades y porque Él nos lo pide. Pero nada de eso puede reemplazar nuestro compromiso de consagrar cada día nuestra vida y llenarnos de obediencia, ya sea por el sábado, ya sea por su ley, ya sea por cumplir sus mandamientos o lo que sea. Pero Dios espera más que hacer cualquier cosa que respetemos y guardemos su palabra. La lección del viernes para estudiar y meditar. Aquí leeremos lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 361. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Por eso, hermanos, la ley de Dios, la norma de justicia, estaba también además junto a los sacrificios. Es decir, la ley de Dios es nuestro punto de obediencia y se encontraba en el santuario, en el lugar santísimo, debe ser para nosotros una atención especial y un cuidado especial, porque cada paso del santuario, la puerta, el lugar del altar de sacrificio, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso y el arca, cada uno de ellos nos dan enseñanzas muy importantes. Por eso creemos importante, hermanos, hacer la siguiente declaración. Decirle al Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad en todo lo que haga. Que Dios nos ayude a entender que hay un plan reflejado en el santuario, pero también reflejado en su palabra, en el cual Dios quiere permitir que su salvación llegue a todo el mundo. Y solo los que acepten, solo los que crean podrán recibir esa ayuda, recibirán esa salvación. Por eso nuestra invitación es decirle hoy al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en todo lo que haga. Si ese es tu deseo, quiero invitarte para que lo escribas allí en los comentarios. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad en todo lo que hagamos. En el trabajo, en el estudio, en la casa, en la iglesia, con los vecinos, con nuestros amigos, en todo contexto, que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Fácilmente nos podemos desviar del Señor por asuntos triviales o banales de esta vida. Por eso el Señor debe darnos fuerza para hacer su voluntad. Quiero orar para finalizar esta lección y ponernos en las manos de Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque este mensaje nos lleva, nos nutre, nos fortalece y nos lleva a Cristo. Gracias, Señor, porque cada enseñanza nos enseña, nos ilustra que no podemos, Señor, pensar que esta salvación o esta vida que nos ofrecen es sin Cristo. Por eso tu santuario en la tierra nos representó a Cristo de la mejor forma. Por eso ayúdanos hoy a entender que tú estás, que el Señor Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros y que cada día debemos buscar hacer tu voluntad, Señor, y que ese deseo de obedecerte sea no solamente de un día a la semana, sino de todos nuestros días. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y amarte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano querido, por acompañarnos hasta este punto. Gracias por su apoyo, por darle me gusta a este video, por compartirlo y por suscribirse. Recuerda que tenemos nuestro canal de YouTube con el nombre Pastor José Herreño. Te esperamos allí para que veas nuestra lección y puedas nutrir tu vida espiritual. Que Dios te bendiga. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde. Nos vemos en la próxima lección con la ayuda de Dios.